Llegaron los maestros, ya llegó Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, ya llegó Paco Cruz, va para los 50 años en el periodismo. A ver si tenemos por ahí y pronto al abogado César Gutiérrez Priego, que precisamente forma parte de esta mesa de seguridad en la que abordamos temas del crimen organizado. Yo sé que es un tema que lo conoces. Ya llegó, miren, el abogado César Gutiérrez Priego. Pepe Reveles, si me permites empezar con el tema de las desapariciones forzadas y este informe del comité en un país en el que sí, el crimen organizado desaparece personas, creo que están mezclando, como decíamos en el barrio, peras con manzanas, con un sesgo político. ¿Cómo ves este tema que nos ocupa en los últimos días, Pepe Reveles? Muy buenos días, Vicente. Saludos al licenciado César y a Paco Cruz. Es un tema que se ha ido complicando en la medida en que los informes que se hacen llegar a las Naciones Unidas, que aceptó entrarle al tema hasta donde su capacidad y sus facultades se lo permitan, le va a entrar a México, porque sí es preocupante el hecho de que haya tantas desapariciones en nuestro país, más allá de las cifras oficiales que algunos acusan al gobierno de desaparecerlas en el papel, o sea, sin haber encontrado a las personas, y como fenómeno social sí ha impactado muchísimo al país, sobre todo porque a las tradicionales desapariciones forzadas que hubo durante la llamada Guerra Sucia, que nunca pasaron de 1.500, según lo de las propias organizaciones, según el Comité Eureka, que reportaba con nombres y apellidos algo así como 700, pero AFADEM, la Acción de Familiares de Desaparecidos, reportaba hasta cerca de 1.500. Pues esas no tienen pues ni siquiera que ver con las nuevas desapariciones, que ya no son contra los subversivos, la gente que tomó las armas en contra del gobierno y que fueron reprimidos a sangre y fuego por parte de la DFS, el ejército y todas las fuerzas federales, sino que eh, siguen existiendo esas desapariciones en donde ya cualquier ciudadano puede ser víctima de esa desaparición. O sea, no necesita acreditar o pertenecer a un grupo armado en contra del gobierno, de la izquierda radical que existió en los años 60 y 70 en este país, sino que se está dando esta desaparición cuya cantidad es pasmosa, ¿no? Porque los que mencionan el mayor número hablan de 132,000, que es una barbaridad. Cualquier causa que se establezca como el origen de esas desapariciones, pues debe ser atacada en sus orígenes, porque de otra manera nunca vamos a remediar ese asunto que ha, digamos, contaminado las relaciones internacionales del país, que incluso Naciones Unidas trata de ayudarle al gobierno, se supone que lo hará de buena fe, para tratar de encontrar la raíz y estas, no solo las causas, sino también las razones operativas por las que desaparece tanta gente. Una de ellas podría ser algo que yo les envié como eh, tema de análisis en esa misma fecha, el día de ayer, para hablar de las desapariciones que se dan a consecuencia de la leva, a, a, a consecuencia del reclutamiento forzado por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación de jóvenes desde los 13 años, 13, 14 años en adelante, para, digamos, armarse
para entrenarlos con promesas de trabajo que, que no son reales, confinándolos en campamentos de entrenamiento o de reclutamiento, de simple contención de estos jóvenes para que no vuelvan con sus familias en, en campos de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, particularmente en Jalisco, pero también en otras entidades del país. A este levantamiento forzado, con engaños, porque muchas veces se ofrecen trabajos tan elementales como la cosecha de aguacate o de los limones o conducción de vehículos o simplemente mujeres eh, que van a cocinar a los campamentos del Cártel Jalisco Nueva Generación y estos campos siguen operando a ciencia y paciencia de las autoridades. Eso está realmente gravísimo y aunque el origen de las informaciones es totalmente diferente, una cosa lleva a la otra en el análisis, porque estamos hablando de un reclutamiento forzado que podría estar involucrando a muchos jóvenes de manera involuntaria al principio, aunque tal vez después pues sean, digamos, convencidos de pertenecer al Cártel Jalisco, Nueva Generación, ya ahora sí como sicarios, como gente armada, entrenar con armas y estar dispuestos a servir a un grupo de traficantes, pero que incrementa la posibilidad de que haya pues gente que desaparece y no sabe por qué, no se sabe, y estamos hablando aquí de jóvenes desde los 13, 14 años, según los mismos expertos, los expertos en seguridad, los expertos en la Defensoría de los infantes y de los adolescentes, ¿no? Y desgraciadamente no hay una ley que investigue, ni hay un marco legal también que sancione la desaparición de las personas o que sean, digamos, pues enroladas por un cártel como el de Jalisco, el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, son dos temas que se tocan y que lastiman ambos a la sociedad mexicana y que valdría la pena que incluso se hiciera una legislación mucho más eh, inflexible, más dura, para castigar este delito que llega a ser tan escandaloso como 132,000 casos hasta la fecha. Así es. Y de hecho leía la columna del abogado César Gutiérrez Priego sobre el uso de la tecnología como herramienta del gobierno, de las autoridades contra la inseguridad, que creo que también podría ayudar en estos temas. Tenemos a tantos cadáveres en morgues, en servicios forenses sin identificar. Me acordé del caso de Jalisco con trailers ahí abandonados con cadáveres. Y bueno, pues las fosas, ¿no? Y los restos, cómo la tecnología podría no solamente ayudarnos, como dice César en tu columna, contra la inseguridad, sino incluso también como parte de todo esto en el tema de las desapariciones. ¿Cómo estás, César? Te escuchamos. Muy bien, Vicente, Paco, Pepe, como siempre un placer saludarlos. Fíjate, Vicente, yo creo que hay que entender siempre desde el análisis con datos y con la certeza de qué es lo que nosotros vamos a señalar u opinar. Muchas veces las opiniones, por supuesto, pueden ser bien recibidas o mal recibidas, pero tienen que ser con responsabilidad. Y me parece que algo que se ha estado realizando en este sexenio es el utilizar las tecnologías que se tienen en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos y que se han mejorado mucho las tecnologías que nosotros ahora podemos utilizar en México para ir en contra de los grupos criminales y obviamente de estas organizaciones transnacionales que tienen alta capacidad para lavado de dinero, para el transporte ilegal de armas de fuego, de drogas, ¿no? El poder cometer delitos
como homicidio, delitos de alto impacto, la extorsión, y que algo que sí le tenemos que reconocer al actual gobierno es que la política criminal que se ha estado manejando en todo el sexenio, sí va enfocado a ir en contra de los grupos criminales. Hemos visto operativos importantes como el operativo Enjambre que se ha estado replicando, que inicia en el Estado de México y se ha estado replicando en diferentes estados de la República. Pero nosotros teniendo tanta tecnología, nosotros teniendo centros de monitoreo como C2, C4, C5, que la gente escucha y que dice, bueno, ¿por qué no pueden ir en contra de los criminales? Pues me parece que tenía que ver también con esta complejidad que nosotros teníamos de las leyes y este nuevo sistema que no daba oportunidad de poder utilizar todas estas tecnologías. ¿Dónde viene el grave problema desde mi punto de vista? Excesos, ¿no? Que me parece que será otro tema que podremos platicar mucho ampliamente. Pero en este caso yo veo que el uso de tecnologías de forma correcta empieza a dar resultados. Vieron, comentaba ahorita Pepe, en México tenemos un grave problema de desaparición. El problema viene cuando esa desaparición no se había tomado en consideración, donde tenemos incluso un informe por parte de este comité de la Organización de las Naciones Unidas, en donde nos habla del año 2009 al 2017, donde se realizan un sinnúmero de desapariciones y que parecería que insinúan que el gobierno de México formó parte o toleró que se pudieran llevar a cabo. Y lo más fácil hubiera sido pues señalar que es en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y me parece que sí hay responsabilidad. No me gustó el tono de reclamo, el cual lo hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Creo que diplomáticamente se pudo haber hecho algo bien realizado, ¿no? El señalar cuáles eran los puntos de incongruencia que existen, como incluso un par de miembros de este comité pertenecen a organizaciones que han tenido conflictos con el gobierno de México. Y cómo sí se ha hecho un esfuerzo por parte de este gobierno en específico, que lo vimos por ahí a finales de marzo, el que sí se está entendiendo cuál es la problemática. Y más allá de los sesgos políticos que se puedan entender, el reconocer por parte del gobierno que existe una problemática y que a esa problemática hay que dar una solución, pues es como lo que vimos, ¿no? En el problema que se tiene contra la extorsión. Y me parece que es importante señalar un tema, ¿no? Que no sé si Paco y Pepe estarán de acuerdo. Yo creo que incluso tú, mi querido Vicente, que tiene que ver con un hecho muy sencillo. Recordemos que hace como un año más o menos el gobierno de los Estados Unidos sacó una declaración donde dijo que tenían pruebas irrefutables de que había funcionarios encargados de la seguridad pública en México que tenían contubernio y estaban ligados a grupos criminales. Y señalan el caso de Genaro García Luna. Pues por supuesto que nosotros no podemos negar el hecho porque existe incluso una sentencia en contra de Genaro García Luna por formar parte de un grupo criminal como el cártel de Sinaloa, que es el cártel del Pacífico. El problema es que no hagan la aclaración y me parece que es lo mismo que sucede en este hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros entonces nos lo pasamos únicamente en la crítica, sin reconocer los esfuerzos que se realizan, si nosotros no reconocemos que es un grave problema la desaparición en nuestro país, pero que también pues los obligados son las fiscalías estatales, pero que se lavan las manos, como lo hemos visto en los últimos 30 años en este país, porque hacen el señalamiento de que si hubo una desaparición, entonces está ligada a delincuencia organizada, y como está ligada a delincuencia organizada, pues entonces no corresponde a la Fiscalía Estatal y tendría que ser la Fiscalía General de la República. Por eso me parece que toda la creación de estos nuevos protocolos donde se tiene que dar inicio por medio de una carpeta de investigación, donde tiene que utilizarse las tecnologías para poder cuadrar datos. Cuando nosotros escuchamos a la misma presidenta de la República señalar que existen más de 43,000 personas que han sido presentadas denuncias por desaparición, pero que tienen datos verificables de que posterior a que esta persona se denunció la desaparición, han realizado actos con presunción de vida, como por ejemplo el sacar una credencial de elector, el cambio de un domicilio en la credencial de elector, darse de alta en el SAT, contratar servicios de telefonía celular o realizar la compra de una propiedad, abrir una cuenta de banco. Ahí es donde nosotros entonces tenemos una presunción de vida y necesitamos entonces dar seguimiento
para sacar a esta persona, por supuesto, de esta base de datos. Y ese ha sido el problema, desde hace muchos años, que es muchísimo más fácil lavarse las manos y echar la culpa a los demás. Si no reconocemos que se está haciendo un esfuerzo, pues entonces estamos condenados al fracaso, porque en vez de reconocer, como por ejemplo el plan Michoacán, el plan Paricutín, cómo ha bajado el índice delictivo en el estado de Michoacán. Claro, siguen existiendo algunos hechos aislados, pero hemos visto un trabajo profesional que ha llevado certeza jurídica a la gente en Michoacán. ¿Falta por hacer? Sí, claro, pero me parece que tenemos que reconocer que sí está haciendo un trabajo coordinado, sí hay intercambio de información y que la tecnología va a jugar, me parece, un papel muy importante en lo que está por venir en seguridad pública y seguridad interior en este país, y me parece que es un hecho que tenemos que reconocerlo, aunque sigamos exigiendo que queremos la perfección. No queremos un solo homicidio, no queremos un solo delito, pero para eso tenemos que seguir trabajando. Y por cierto, en estos temas, mi querido Paco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, a pesar de la muerte del Mencho, sigue siendo noticia por estos temas, ¿no? La red de jóvenes que están reclutando, la contratación de exmilitares colombianos, la riqueza que se le atribuye al cártel, porque si no hubiera dinero, pues uno diría, pues están destinados a desaparecer pronto, pero se habla de una riqueza hasta incalculable, mi querido Paco, en momentos en que el 03, así se le reconoce, ¿no? Se le conoce al 03, al hijastro del Mencho, toma o intenta tomar las riendas del cártel. Vicente, Pepe, César, déjame nada más hacer un añadido porque es muy importante. Para mí sí es fundamental separar las desapariciones. Porque en este país tuvimos, y eso lo sabe bien Pepe y César lo ha estudiado bastante, aquí en las mesas lo hemos expuesto, en este país tuvimos una historia de cómo desde la presidencia de la República se ordenaba la desaparición de las personas. Voy a dar un par de casos que Pepe y César conocen bastante bien. En el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo, fue enviado Mario Arturo Acosta Chaparro, que no oficial y termina finalmente como general condecorado. Fue enviado a la Escuela de las Américas por una razón, para aprender a torturar, a desaparecer personas, a lidiar con la subversión, con la disidencia comunista, como la llamaba la CIA. Y sabemos que Díaz Ordaz estaba al servicio de la CIA, asalariado. A eso fue. En los 70 termina el gobierno de Díaz Ordaz, en los 70 el gobierno de Echeverría y en el siguiente, en el de López Portillo, Mario Arturo Acosta Chaparro fue utilizado para eso, con autorización. Yo recuerdo mucho que había sido secretario de Defensa de Díaz Ordaz, de Marcelino García Barragán. Fue su ayudante, algo así se llama ayudantía, de Marcelino García Barragán, y Marcelino García Barragán le autorizó para ir a reprimir grupos, y cuando hablo de represión es desaparecer, torturar, aniquilar a Mario Arturo Acosta Chaparro. Y eso hicieron en Guerrero. Viví no sé cuántos años en Guerrero, y lo he estudiado por mucho tiempo. Y para eso lo mandaron, y esas eran órdenes. Y luego estaba Francisco Quirós Hermosillo, que iba por las mismas. Y luego le voy a recordar otro caso que también Pepe lo trabajó mucho y lo sabe. Bueno, Mario Arturo Acosta Chaparro fue con Quirós Hermosillo y algunos otros los que instauraron los vuelos de la muerte, con la autorización o el visto bueno o la orden de la presidencia de la República, el comandante supremo. Así que esas son desapariciones forzadas, porque desde la presidencia de la República, desde un gobernador que tiene colusión con el presidente de la República y con las Fuerzas Armadas, se desaparecían personas. Luego está Francisco Quirós Hermosillo, que es lo mismo. Desde los gobiernos, Luis Echeverría, José López Portillo, desaparecían personas. Esa es desaparición forzada. Y no estoy quitando la gravedad de las desapariciones del crimen organizado hoy, para nada. Lo que intento o lo que quiero decir es que sí debemos separar la desaparición forzada, que es atribuible directamente al Estado,
No dudo que algún presidente pueda dar una orden, pero no hay dirección o directriz de la presidencia de la República, de las Fuerzas Armadas, para desaparecer personas. Y luego yo recuerdo mucho el caso que me tocó trabajar para algunos de mis libros. En los tres también trabajé a Quirós Hermosillo, a Mario Arturo Acosta Chaparro, que terminaron trabajando además para el narco. Y luego está el caso de Arturo el Negro Durazo Moreno. Yo recuerdo mucho, y eso lo sé por una anécdota que me contó mi papá. Todavía yo les he contado lo que era mi papá, yo no voy a contarlo ahora, pero cuando llega José López Portillo a la presidencia, nombra a su amigo, su cuate, su defensor, el Negro Durazo, como jefe de la Policía de la Ciudad de México, que tenía alcances en todo el país, a través de lo que había desaparecido el servicio secreto. Y él lo adopta y le cambia la tipología, y es la División de Investigaciones para la Delincuencia y Prevención de la Delincuencia, la DIP, que es una corporación terrible, a cargo de Francisco Sagún Vaca. Bueno, pero la CIA conmina a López Portillo a revocar el nombramiento del Negro Durazo. Le dicen que es un narcotraficante, que está en la delincuencia involucrado, y López Portillo, la respuesta, que la sé por mi papá, les dijo, pues sí, pero ese hombre va a desaparecer a todos los comunistas que quedan. Y Francisco Sagún Vaca y el Negro Durazo se dedicaron, además de la corrupción en la policía, que era escandalosa, que además a mi hermano le toca vivir y documentar parte de eso, desaparecen, matan, aniquilan, como quieran llamarlo, desaparecen a la disidencia que ellos llamaban a los comunistas, a los terroristas de este país. Esa es desaparición forzada, porque hay órdenes directas desde el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Luis Echeverría. ¿Qué hizo? Había órdenes de desaparecer, crea grupos paramilitares, sí, para desaparecer personas. Ahí está todo lo que hicieron. El jueves de Corpus va. Para mí sí es importante desaparecerlo, porque en este país tenemos una historia de desaparición forzada. Ahora, y tenemos que entender el fenómeno de desapariciones, como decía Pepe, y el reclutamiento forzado de los grupos del crimen organizado. Si hay colusión de las Fuerzas Armadas, bueno, hay que decirlo, o hay que documentarlo y exponerlo. No, yo, entendiendo el fenómeno como lo entiendo, a partir de López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no hay órdenes al ejército ni a las policías de desaparecer personas. Y luego, con esto termino, el Comité de Desaparición Forzada de la ONU sí tiene una intencionalidad política, abiertamente, porque intenta mezclar las dos desapariciones para decir, son los mismos, son iguales. Estamos montándose a la narrativa de la oposición. Está montándose a esa narrativa y para decir, mira, son iguales que el PAN, son iguales que el PRI. Felipe Calderón tenía la orden de matar al ejército y daba el visto bueno, se hacía gordo. Había desapariciones. Bueno, ahí está, yo te decía ayer y hoy, la matanza de Allende, 300 personas por lo menos desaparecidas con autorización de la presidencia de la República y de Genaro García Luna y del gobernador Rubén Moreira. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, pues nada más ahí tenemos a Ayotzinapa. Sí hay, Ayotzinapa montan todo un aparato de Estado para justificar la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de 3 de sus compañeros, uno de ellos desollado en vida. Entonces, sí es importante, porque lo que intenta este Comité de Desaparición Forzada de la ONU, es decir, son los mismos, hacen lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y el problema es grave, es gravísimo, no se quita. Lo que no se vale es que este comité toma una posición política para decir Claudia Sheinbaum Pardo es igual a Enrique Peña Nieto, es igual a Felipe Calderón, es igual a Luis Echeverría, a Gustavo Díaz Ordaz. Eso sí creo que hay que tener cuidado. Y este comité lo que hace es eso, y por eso le responden a Claudia, espérate, ¿sí? Y la presidenta es lista, es inteligente, lo descubre inmediato, pero no tiene que ser la presidenta, nosotros lo vemos. Así que para mí es importante, porque Pepe ha trabajado mucho ese fenómeno, César lo mismo. Bueno, Pepe
Pepe ganó Premio Nacional de Periodismo recientemente por ese tema, las desapariciones forzadas a través de los vuelos de la muerte, que no sabemos cuántos desaparecieron. Sí podemos saber más o menos por las bitácoras algunos vuelos, por las bitácoras cuántas personas iban en cada avión, que es lo que hace en Pepe, pero para mí es fundamental decir, no son iguales, y lo que intenta este comité de desaparición forzada con este informe, bueno, hay que ver nada más ahí cómo se trepó la oposición, son igualitos, son peores. Así que, y ahora entramos al tema del narco, pero yo dejo ahí la bolita porque para mí es importante entenderlo por los años que llevo trabajando la desaparición forzada, la participación del ejército, la participación de las policías federales en desapariciones en los gobiernos de Peña y hacia atrás hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdés, Pepe, César y Vicente. Pepe, ¿con qué vas en la segunda vuelta? Bueno, tenemos, yo quisiera ampliar un poco lo que dice Paco exactamente, que no hay duda de que en cierta época no solo el ejército mexicano, sino también la presidencia de la República daban órdenes de desaparecer personas directamente. Eso está comprobado en el juicio que se hizo a los generales María Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, Francisco Humberto Quiroz Hermosillo, que originalmente se les metió a la cárcel por protección al narco, por ser traficantes y auxiliar a Amado Carrillo en sus actividades ilícitas. Pero ya estando en prisión, se les imputó y con pruebas muy fehacientes la recepción en pie de la cuesta, en la base aérea número 7 en Guerrero, la salida de aviones de fabricación israelí, los Áraba, que llevaban a personas que previamente habían sido asesinadas con un balazo en la nuca. Y esto está perfectamente, digamos que investigado, checado, con documentos, con fechas, con declaraciones de los testigos, aunque al final exclusivamente 3 militares pagaron o fueron enviados a prisión para que pagaran por este delito, que son los generales Acosta Chaparro, Quiroz Hermosillo y el mayor José Francisco Barquín. Ellos al final salieron impunes en la medida en que Francisco Humberto Quiroz Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín murieron en prisión. O sea, murieron antes de ser sentenciados porque se enfermaron y fueron enviados al hospital militar y los dos murieron en la época en que estaban todavía encarcelados por estos delitos, primero de narcotráfico y después por los vuelos de la muerte. Y el general Manuel Arturo Acosta Chaparro tardó un poco más, digamos que hasta 2007, para obtener su libertad y la obtuvo mediante una estratagema legal que se llama desvanecimiento de datos, diciendo que él nunca tuvo que ver con este delito de lesa humanidad y que se le imputó de manera falsa. No solo salió de prisión, quedó libre de polvo y paja sin ningún cargo y se le devolvieron los haberes que no había percibido durante los años que estuvo en prisión y también fue rehabilitado como general porque se le había quitado el cargo y ya siendo otra vez general fue ascendido de general brigadier a general de división. Entonces, en eso terminó la investigación de 42 tomos, más de 9,000 páginas, que tuve oportunidad de leer completa, de investigación del ejército a sí mismo, o sea, porque el ejército investigó lo que él mismo hizo durante estos años de la Guerra Sucia, del 75 al 79 aproximadamente, es cuando abarca la investigación, y que
culminaba con estos arrojamientos de cadáveres al mar con carga de piedras en costales de Isle para que no salieran a flote los cadáveres jamás, como sí ocurrió en Buenos Aires y perdón, en Argentina y en Chile, en donde en Chile comenzaron los vuelos de la muerte antes que en México, pero en Argentina comenzaron en el 76, un poco después que se dieron se llevaron a cabo en México. Entonces, todo esto está reseñado y saldrá con todos sus detalles, incluso las personas que cabían en un avión, porque se hizo un simulacro en la base aérea Santa Lucía para ver que solo cabían 8 personas de manera transversal acostados en estos aviones Áraba, lo que nos hace pensar en que el número de 36 vuelos que enumeran con sus fechas específicas los declarantes, los pilotos y el mecánico de apellido Candia, pudieron haber sido cerca de los 300, por lo menos cerca de los 300 exguerrilleros o presuntos exguerrilleros que fueron lanzados al mar en este país. Entonces, todo eso está perfectamente documentado por el ejército mismo. En los 32 tomos que ya menciono, reúnen algo más de 1000 páginas y que está para la historia, porque al final, 2 porque murieron antes y 1 porque obtuvo esta libertad por el desvanecimiento de datos, pues quedaron libres y entonces nadie está castigado en México de los crímenes de guerra llamados vuelos de la muerte. Así es, mi querido Pepe Reveles, precisamente por estos temas, le voy a recomendar su libro. Es autor del libro Necropolítica y Narcogobierno, para que lo busque, ya libro de referencia por todo lo que estamos hablando, y también busque el libro de referencia en el caso Florence Cassé e Israel Vallarta, el affaire Cassé, una historia de novela, Premio Nacional de Periodismo, el maestro Pepe Reveles. Voy contigo, abogado, el abogado César Gutiérrez Frigo. ¿Con qué vas en esta segunda vuelta, César? Nada más recordarle a Pepe también que a una persona que está por ahí mencionada, que es Enrique Cervantes Aguirre, quien posteriormente fue secretario de la Defensa Nacional, es quien era el comandante en aquel entonces, cuando la Guerra Sucia en los años 70, ¿no? Y contrario a lo que en algún momento comentamos, que ya ves que varios conocidos tuyos empezaban a decir que como yo en algún momento asesoré a Mario Arturo Acosta Chaparro por una cuestión administrativa que tuvo años después de haber sido juzgado, señalaron que yo había sido su abogado en estos asuntos del Foro Militar y del Foro Federal, situación que obviamente posteriormente demostramos que era falso, pero que sirvió en su momento como para realizar ciertos ataques, ¿no? Que me recuerdan mucho ahora a lo de la página esta de la tía Patti, allá en el estado de Nuevo León, pero bueno. Así Oye, es, ¿no? Por cierto, también hay que estar al pendiente del caso de Bermúdez, Hernán Bermúdez, porque precisamente se le ha vinculado a proceso por desaparición forzada. Dice hoy la presidenta a la corresponsal de proceso, pues ¿de qué me hablas? Pues no puede haber impunidad cuando nosotros mismos, el Estado, en su concepto más amplio, es el que está vinculando a proceso, y todavía falta, ¿no?, que vaya ante un juez y se le declare culpable. Pero Siempre, fíjate, primero la presunción de inocencia. Lo que pasa es que muchas veces se confunde un hecho. El Ejecutivo, nosotros tenemos una división de poderes en este país, ¿no? Los diferentes órganos de gobierno. Una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo y otra cosa es el Judicial. El Ejecutivo es todo aquello que emane de la Presidencia de la República. El problema es que eso es a nivel federal, pero a nivel estatal, pues el Ejecutivo es el gobernador o la gobernadora, y a nivel municipal es la presidenta municipal o el presidente municipal. Todo eso se considera gobierno.
Entonces, cuando un jefe policíaco de un estado termina cometiendo un delito como la desaparición forzada, recordemos algo, la autoridad no puede secuestrar. Entonces lo que hace es que desaparece una persona, como lo dice su nombre, de forma forzada, y ahí es donde hay un delito, donde el gobierno, nos guste o no, aunque haya sido un gobierno municipal o estatal, se le atañe al gobierno de México. Como bien lo señalas tú, pues si hay una investigación por la Fiscalía Estatal y además por la Fiscalía General de la República, pues no hay impunidad porque está realizando el trabajo. Y será entonces el Poder Judicial quien determine, sin violar presunción de inocencia, si esta persona cometió un delito o no. Pero esa es una problemática que hemos tenido de toda la vida, porque además es muy fácil, ¿no? Y yo por eso siempre lo he dicho, tú puedes ser una persona muy polémica por emitir tu punto de vista de forma abierta, ¿no? Pero por lo menos a mí me consta, pues que eres una persona derecha, no lo haces con una intención mezquina de generar una mentira o de generar una narrativa. Puedes equivocarte como cualquier persona, como nos podemos equivocar todos, pero siempre pues con un trabajo periodístico serio, ¿no? Incluso yo he visto la forma tan ruin y poco ética de los ataques que realizan muchas veces en redes sociales, porque pues, Ricardo Salinas Pliego se quedó ardido de que no te pudieron meter a la cárcel por aquella situación de las denuncias en Estados Unidos y aquella denuncia que se presentó en el estado de Jalisco y aquella demanda que se presentó también de carácter civil, donde los querían acusar a ustedes de que tenían tanto poder que hicieron que su banco perdiera miles de millones de dólares, de acuerdo a lo que era la denuncia y lo que era la demanda, tú lo recordarás. Y que de repente de la nada se le ocurriera inventar que supuestamente a ti te habían corrido que porque andabas tú molestando a los muchachitos. Eso es una falta de ética de un personaje que además es replicado por tantos más, que es donde dices, bueno, parecería que hemos caído en un juego perverso que donde aquel que tiene la mayor posibilidad de mover medios, pues puede generar cualquier tipo de narrativo de mentira. Y me parece que hay que ser muy éticos, ¿no? Cuando tú preguntas, oiga, pues ¿no cree usted que el gobierno está solapando? Pues ¿cómo vamos a solapar si es una persona que este gobierno, tanto el federal como el estatal, y recordemos cómo se da a conocer esto, el que era comandante de la zona militar, en una entrevista lo dice, pues hay una orden de aprehensión en contra de quien era el director de seguridad pública. Y eso es el gobierno federal quien hace todo este trabajo de investigación y va de la mano también con el gobierno estatal. Entonces sí me parece que tenemos que ser, pues, la verdad es que muy serios, muy responsables, ¿no? En cuanto a ese tipo de información. A mí por eso me gusta mucho siempre las pláticas con Pepe, con Paco, porque tienen datos, ¿no? Y datos duros. Puedo no estar de acuerdo con ellos en muchos de esos datos, puedo tener un punto de vista distinto, pero por lo menos sí hacen un trabajo de investigación en donde emiten una opinión, pero con base en datos, ¿no? Y eso me parece que es sumamente importante, mi querido Vicente, y más en estos momentos, porque como vienen elecciones para el 2027 y las definiciones se van a dar a mediados de este 2026, pues entonces vamos a ver una desinformación, pero por todos lados, de forma sumamente con falta de ética, ¿no? En donde, pues, simple y sencillamente, pues, muchos venderán su punto de vista, su opinión, para tratar de favorecer a algunos que tengan los recursos para poderlo pagar, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de mesas, ¿no? En donde podamos nosotros todos tener datos, tener información, tener puntos de vista distintos y poder, obviamente, platicar, analizar e incluso, ¿por qué no?, llegar a la controversia de no estar de acuerdo, pero siempre con respeto y con datos, ¿no? Y eso me parece sumamente importante. Oye, abogado, cierras, por favor, con tus redes sociales, con tus espacios. Claro que sí, Vicente. Los invito a mi cuenta de X, que es @sargutiprim, a mi cuenta de TikTok, que es @sargutiprim1. Los invito a un nuevo proyecto que tengo en mi página de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, donde inicio un podcast que se llama Pueblo Uniformado, si me lo permite, Vicente, darlo a conocer, en donde, si bien es cierto, el primer invitado no tiene nada que ver con temas de seguridad, la realidad es que sí he buscado entrevistas con fiscales, con secretarios de seguridad,
donde me parece que vamos a hacer análisis de lo que se está viviendo en el momento, de temas sumamente complejos, una plática amena, charla entre dos personas que puedan conocer un poco de los temas de impartición de justicia y de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, y la verdad es que me sentiría pues un momento agradecido el que me pudieran seguir, el que pudieran apoyar este proyecto y que por supuesto hago la invitación a los tres para cuando tengan tiempo que nos podamos poner de acuerdo, porque creo que sí puede servir mucho, ¿no? Desde el punto de vista de lo que yo estoy buscando. En el caso, por ejemplo, de Vicente, que a mí me consta que ha sido amenazado de muerte por dar a conocer cierta información, en el caso de Pepe, que es una enciclopedia, en el caso de Paco, que hay muchos temas que me gustaría platicar con él, así incluso controvertidos, con los datos duros que él tiene, y que, bueno, los invito a que me acompañen en este nuevo proyecto, que esperemos sea de su agrado. ¿Cómo se llama? Pueblo Uniformado. En tu canal de YouTube. En mi canal de YouTube. Así se llama, César Gutiérrez Priego, el canal. César Gutiérrez Priego es mi canal, y ahí lo vamos a utilizar para subir el podcast, y el podcast se llama Pueblo Uniformado. Recuerde que los martes publica su columna en la silla rota el querido César Gutiérrez Priego. Mi querido Paco, ¿con qué tema, comentario cierras tú? Un tema y un comentario. Un comentario, fíjense, es que ahí en mis archivos, no sé si aquí o en mi casa de Valle de Toluca o ahora ya en Tierra Caliente, tengo todavía un libro de circulación muy restringida que imprimió Mario Arturo Acosta Chaparro. Y ese libro de circulación restringida que se entregó a los altos mandos del ejército y al presidente de la República en su momento, establece qué organizaciones subversivas se las llama y qué personajes deben ser eliminados, aniquilados, pero luego lo veremos. El otro tema, Vicente, que se queda pendiente es el del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, hay una reestructura, da la impresión de que Juan Carlos Valencia González, el 03, que es familiar del Mencho, que era todo en familia. La cuestión que yo tengo es que con los siguientes meses vamos a ver una especie de fragmentación. De hecho, ya es un cártel fragmentado que opera como una especie de franquicia y veremos si no solo Juan Carlos Valencia, sino Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, o Audías Flores Silva, el jardinero, o algún otro, puede controlar toda la fuerza que representaba el cártel o que representa el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo todavía tengo mis dudas, creo que debe pasar más tiempo para que entendamos toda la reconformación del cártel Jalisco Nueva Generación, sus células, los grupos que lo apoyan, sus enemigos que van a cobrar nueva fuerza, pero lo veremos en los siguientes meses, Vicente y yo, ya sabes. Y por cierto, César, seguro, ¿no? Que acepto la invitación, dame chance, que tú sabes que estoy en un proyecto, que debe salir un nuevo libro este año a fuerza y debo entregarlo en los siguientes meses, pero no, claro que acepto la invitación y me da gusto por tu podcast, ya lo veremos y nos veremos ahí seguramente, así que un abrazo por eso, porque hace falta información en este país también de personas que conozcan la seguridad pública, la seguridad nacional de este país. Y yo, ya sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos mañana tempranito, Vicente. Pepe, un abrazo. César, un abrazo también. Y Vicente, nos vemos mañana tempranito. Yo también acepto la invitación, pero si me entrevistas en la calle, porque ya me di cuenta, se cae como la catedral de mi pueblo si llego a entrar al estudio. A ver, no pasa nada si ya llevé a esa persona con Mau y con el chapucero, y por más que había una foto y estaba prohibido, la verdad es que fueron muy educados, muy decentes, y se portaron como los caballeros que son, ¿no? Entonces, no pero tu amigo Vicente no es ni caballero, ni centrado, ni sesudo, ni... ¿Qué quieres que haga? Pero eres mi amigo, yo jamás he negado ni a mis amigos ni a mi familia, y créeme que, hijo, hay varios que me encantaría y nunca lo he hecho, ¿no? Y ni tampoco soy de izquierda y ni tampoco nada, ¿no? Entonces... Cálmate, cálmate, ¿cómo se llama el pendejo Sergio Mayer, no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni blanco, ni verde, ¿qué dijo? No, pero a ver, hay que reconocerle algo a Sergio Mayer. Sergio Mayer ha atacado a la 4T. Sergio Mayer ni siquiera fue a elecciones, lo hicieron diputado plurinominal por encima de compañeros que sí merecían y habían hecho el trabajo.
Sergio Mayer atacó al presidente, atacó a la presidenta, se fue a un reality show, ha dicho y ha hecho lo que ha querido. Marchó con Claudio X González, marchó con Lorenzo Córdoba. Pero aparte, lo más increíble es que dice, yo aspiro a ser jefe de gobierno y nos burlamos de él. ¿Sabes qué es lo peor? Que muy posiblemente va a ser candidato, por lo menos. No, ya se vota por él. El problema es, no nos hemos dado cuenta que ese tipo de personas son las que terminan consiguiendo las cosas. Y personajes como tú, que realmente apoya, hace un trabajo, distingue, fuiste el pionero en todo esto, te dan una patada en el fundillo y te dicen, sáquese a chingar a su madre porque no les interesa, y mejor una persona como él que los ataca, que los denigra, que a ese sí lo apapachan y lo tratan bien. Eso es increíble. Les ando hasta rogando para entrevistas. Después te cuento. Ya me estás haciendo hablar de más, mi querido César Gutiérrez Priego. Mi querido Pepe, te mando un abrazo, Pepe. Qué bueno que ya estás. Te ves al 100, mi querido Pepe Reveles, Paco, César. Nos vemos en la próxima. Yo le voy a robar unas 2 horas ahí para el podcast y vas a ver, no, hombre, la información de gran calado que tiene Pepe, la vamos a exprimir hasta donde podamos, aunque sea tantito. Mira, pégale una leidita a lo de al libro Necropolítica y Narcogobierno, dices, hermano, adelantado a los tiempos. Pepe Reveles conoce cosas y temas como no tienes idea. Ahorita les acaba de dar una historia de quien fue Mario Arturo Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo en 7 minutos, que yo que conozco muy bien el tema, me quedé sorprendido. Y como es un gran resumen, que son temas sumamente trascendentes, pero como han pasado los años, las nuevas generaciones no los conocen. Pero son de esos temas que cambiaron incluso el ejército mexicano en nuestro país. Pues te digo que los maestros no deberían de cobrar por libros, sino por cátedra. Mi querido Pepe Reveles, mi querido Paco Cruz, mi querido César, un abrazote. Cuídense en la mesa de todos los martes, hablando con nosotros sin censura. Se te están quemando los frijoles, Toño. Toño.